La caridad como fuerza ancestral. La caridad, palabra sencilla, pero llena de sabiduría ancestral. Los pueblos nos recordaron que la generosidad no es un gesto aislado, sino una fuerza que sostiene la vida en comunidad. Bloque 1. Cercanía. La caridad empieza por casa. Antes de ayudar a otros, debemos atender lo cercano, porque la raíz de la generosidad nace en el propio hogar. Bloque 2. Equilibrio interior. La caridad, bien entendida, empieza por uno mismo. Para poder dar, primero hay que cuidarse, estar en equilibrio y desde ahí compartir. Bloque 3. Fortaleza moral. La caridad es la virtud de los fuertes. Ayudar no es debilidad, es fuerza interior que se convierte en protección para los demás. Bloque 4. Discreción. La caridad es silenciosa, pero no ruidosa. La verdadera generosidad no busca aplausos. Se ejerce en silencio como un río que fluye sin alardes. Bloque 5. Abundancia. La caridad es la única moneda que no se gasta. Cada acto de dar se multiplica y la caridad es la única inversión que siempre da beneficios. Retorna en paz, gratitud y bendición. Cierre. La caridad es cercanía, equilibrio, fortaleza, discreción y abundancia. Es el fuego que nunca se apaga, la fuerza que convierte la fragilidad en plenitud compartida. Que estos refranes nos recuerden que la generosidad auténtica es el verdadero patrimonio de la humanidad.